Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Rodas y en esta ocasión vamos a hacer entonces la unión de bracitos al cuerpo base, ¿sí? Las primeras partes están disponibles en el canal, lo que son elaboración de piernas, elaboración de brazos, unión de piernas y elaboración del cuerpo, ¿sí? Todo eso está, todos los videos están disponibles en mi canal. Y para esta ocasión vamos a hacer la unión de brazos. Entonces vamos a hacer un cambio de color justo finalizando la vuelta número 25. Voy a hacer un cambio de color. Vamos a pasar entonces este último punto de la vuelta 25, lo vamos a tejer con cambio de color, es decir, ahí, justo ahí terminando, vamos a hacer un cambio de color. Cerramos con el color azul celeste, ¿sí? Ese último punto lo terminamos con el azul celeste. Yo voy a quitar este segurito. ¿Qué significa? Que ahí justo vamos a empezar una nueva vuelta con cambio de color. Entonces ahí he cambiado al azul celeste, ¿cierto? He terminado ese último punto y lo cerré con el azul celeste. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y he trabajado 10 puntos bajos, ¿sí? 10 puntos bajos. Entonces voy a dar vuelta al tejido y voy a asegurar, o voy a cortar más bien este hilo. Ya no lo voy a utilizar, el hilo azul agua marina no lo voy a ocupar más y lo reservamos por ahora. Lo dejamos en espera, o digámoslo así, lo quitamos, perdón, lo quitamos y seguimos tejiendo entonces con el azul celeste. Entonces tejemos los 10 puntos bajos. Voy a tomar el primer bracito y voy a hacer que esta parte del pulgar o este punto quede hacia adentro, ¿sí? Tanto el derecho como el izquierdo deben quedar así. Este puntito debe mirar hacia adentro. Entonces yo voy a doblar un poquito acá y voy a utilizar 5 puntos. 5 puntos. Perdón, es de esta forma, ¿sí? Entonces yo pellizco de esta forma, así. Recuerden que esta parte, tanto el derecho como el izquierdo deben mirar hacia adentro, ¿sí? Y para ello, entonces tengo la pieza de esta forma y pellizco. Y busco la parte central, ¿sí? Entonces yo creería que ahí está. Entonces voy a tomar 5 puntos de esta parte. Voy a tejer 5 puntos acá y 5 puntos del cuerpo. Entonces tomo, he hecho los 10 puntitos. Ahora tomo la parte interna del bracito, un puntito, ¿sí? Completo, y a continuación tomamos el siguiente punto del cuerpo, así, ¿sí ven? Un puntico del brazo y un puntico del cuerpo, pero ¿qué pasa? Solamente la parte interna, ¿sí? No estoy tomando todos los puntos como tal, sino 5 puntos de la parte interna del bracito y 5 puntos. Voy a tomar 5 puntos de acá y 5 puntos de acá. Entonces, una vez que haya tomado el punto del brazo y el punto del cuerpo, simplemente tejo, hago un puntito bajo, atravesando ambas piezas. ¿Sí? Entonces ahí sería el primer punto bajo, el siguiente punto del bracito, recuerden, y un punto del cuerpo. Y realizamos el punto bajo, ¿sí? Procurando que queden apretaditos los puntos para que no se nos formen orificios o espacios muy abiertos. Entonces el siguiente puntico del brazo y el puntico del cuerpo, ¿sí? Entonces serían 3 puntos bajos,
puntico del brazo y puntico del cuerpo. Van 4, miren. Y puntico del brazo y puntico del cuerpo. Entonces allí he tomado 5 puntos bajos y queda el bracito totalmente unido al cuerpo. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a tejer 10 puntos bajos. Entonces tejo 10 puntos bajos en el cuerpo. Ya entonces voy a seguir tejiendo 1, procurando que los punticos queden apretaditos o cerraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Entonces justo miren aquí vamos a hacer la siguiente unión justo en los últimos 5 puntos. Miren, me queda perfecto. Vamos a hacer entonces los 5 puntos o vamos a unir el siguiente bracito. ¿Qué hacemos? De igual forma, buscamos que el dedito quede en la parte interna, así, quede mirando de esta forma, este puntito hacia adentro, igual que este. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pellizcar. Miren, tomándolo así, doblo un poquito acá, tratando de alinearse, ¿cierto? Y hacemos lo mismo, tomamos el punto del bracito y el punto del cuerpo, ¿sí? Teniendo en cuenta de no repetir puntos. Miren, un puntico del brazo y un puntico del cuerpo. Entonces hacemos el primer punto bajo, puntico del brazo, puntico del cuerpo, van 2, puntico del brazo, puntico del cuerpo, van 3, puntico del brazo, puntico del brazo, miren, puntico del cuerpo, van 4, ¿cierto? Van 4, puntico del brazo y puntico del cuerpo para 5. Y justo ahí terminamos la vuelta, la línea de unión de brazos. O sea, la fila 26. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los puntitos, la unión de los bracitos. Miren, usted mira que queden bien alineados, mira, perfecto. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer una vuelta, la fila número 27, donde vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a tejer la fila 27, un punto bajo, sería 1, 2, 3, marcamos el primer punto, por supuesto, es recomendable marcar el primer punto. Vamos a tejer 10 puntos bajos, llevo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Ahora, importante trabajar solamente por los puntos que están por fuera, ¿sí? No por esta cadenita como tal, sino por estos puntos, por estos que están aquí por fuera del brazo.
Entonces, ¿cuántos puntos voy a tejer? Voy a tejer 6. Este sería 1. Miren, aquí directamente ya uno mira dónde debe tejer. Entonces el primer punto sería este, ¿cierto? Agarrándolo completo, eso sí. Muy importante. Este sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí ven? Ahí está. Ahora nuevamente, ¿qué hago? Voy a tejer aquí, sobre el pecho. Entonces justo ahí voy a tejer. El primer punto sería 1, serían 10 puntos bajos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Los 10 puntos del pecho. Ahora nuevamente 6 puntos del brazo. Entonces directamente debo pasar a este punto, mírenlo. Allí voy a hacer el primer punto bajo, entonces sería 6, 1. Eso sí, trato de que quede bien ajustadito para que no se me formen espacios en el tejido, ¿sí? O sea, este punto trato de apretarlo. Exacto, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y terminamos la vuelta con el sexto punto del bracito. Ahí terminamos la ronda número 27 o la fila número 27. Mira qué hermoso va quedando, bien alineaditos quedan los bracitos, miren. Y en total nos deben salir al final de la fila nos deben salir 32 puntos. ¿Por qué? Porque hemos tejido 10 de la espalda más 10 del frente serían 20, más 6 y 6, 12 sería 10, 20, 26 y 6, 32 puntos. Repito, serían 10 puntos acá, 10 puntos del pecho, del frente, perdón, para 20, más 6, 26, más 6, 32, ¿sí? Entonces serían 32 puntos en total. Fila 28. Entonces, antes de seguir la fila 28, yo les recomiendo que vamos a poner el tubito, el soporte, ¿sí? Entonces, este va a ser el soporte de la cabeza. Para ello voy a rellenar un poco más, antes de poner el tubito, voy a rellenar un poco más, o ir rellenando más bien la pieza. Estos hilitos de pronto son... Entonces yo voy rellenando así, coloco fibra, voy colocando fibra. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no puse relleno? Porque precisamente yo le quiero dar esa libertad para que se mueva. Entonces no puse alambre, pero quizás más adelante le ponemos algún detallito, ¿sí?, a nuestra muñequita, nuestra muñeca base. Y por eso no he rellenado, ¿sí? Por eso no rellené los bracitos no los rellené. Pero si usted considera y quiere poner alambre, pues puede poner alambre o limpiapipa también, para darle movilidad a los bracitos. Yo acá sencillamente decidí no ponerle y voy a hacer precisamente colocar el tubito, ¿sí? Voy empujando un poquito hacia abajo. Recuerden que esto es para la cabeza, esto es para darle soporte a la cabeza más arriba. No lo voy a rellenar todavía completamente porque voy a continuar ahora la fila 28, ¿sí? Voy a darle más vueltas para poder rellenar ahora sí firmemente. Yo simplemente puse de forma superficial el tubito ahí, ¿sí? Bien, vamos a hacer entonces la fila 28. Para la fila 28 vamos a tejer
12 puntos bajos, quito la marca. Justo donde está la marca es donde voy a empezar a tejer. Ese es el primer punto. Fila 28, entonces hago 12 puntos bajos. Ese punto también procuren apretarlo, ¿sí? Apretadito. Este sería 1, 2. Y ese primer puntico, por supuesto, lo marcamos. Usted puede también poner, en clases pasadas les mencionaba, que pueden poner un palito brocheta de 7 milímetros, un palito más grueso, o incluso una barra de silicón, también te sirve. Pero procura que la barra de silicón sea gruesa, ¿sí? Sea de un grosor considerable. Bien, fila 28, 12 puntos bajos, llevo 2. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y recuerden que aquí ya solamente vamos tejiendo por aquí, ¿sí? No por la parte interna, sino por esto, por aquí por fuera, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 12. Ahí van los 12 puntos. Luego de hacer los 12 puntos, vamos a hacer una disminución. Entonces justo la disminución me tocó sobre el bracito. Recordemos que la disminución se hace con 2 puntos, ¿sí? Levanto la primera pestañita del primer punto, la siguiente pestaña también del siguiente punto, y justo allí disminuimos. Tejemos esos 2 puntos como si fueran uno solo, y ahí está la disminución, ¿sí? Luego me pide que haga 14 puntos. Hacemos 14 puntos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4 puntos bajos. Son en total, después de esta disminución tejo 14. Van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Después de esos 14 puntos vamos a tejer una disminución. Entonces nuevamente aquí sobre el bracito vamos a hacer una disminución. Recuerden que vamos a tomar 2 puntos, pero solamente mirar con la hebra que está mirando hacia nosotros, ¿sí? O una pestaña, miren. Primer punto, la pestaña delantera, la siguiente pestaña del siguiente punto, y los trabajamos como si fueran uno solo. Y ahí está la disminución, ¿sí? Y termino la vuelta número 28 con 2 puntos bajos. Finalizamos la fila número 28 con 2 puntos bajos. ¿Sí? Ahí está. Listo, entonces debemos terminar con un total de 30 puntos bajos. Entonces ahí están los 30 puntos bajos. Miren que yo voy a dejar ya el tubito ahí. Esto es lo que me le va a dar soporte al cuello. Y vamos a iniciar la fila 29. La fila 29 simplemente son 30 puntos bajos.
Sí, la fila 29 son 30 puntos bajos. Entonces justo ahí donde teníamos la marca, vamos a hacer el primer punto. E inmediatamente, o sea, digo, puedes poner el marcador de una vez. Lo marcan, es muy importante marcarlo. Y simplemente tejo una vuelta de punto sobre punto. O sea, los mismos 30 puntos bajos. Tres, 4, 5 y así hasta completar un total de 30 puntos bajos, o sea, fila número 29 tejemos 30 puntos bajos. Nos vemos al final. Bien, entonces aquí voy llegando al final de la fila número 29 y aquí voy a hacer precisamente el último punto de esa fila. Entonces he tejido un total de 30 puntos, o sea, he tejido punto sobre punto, la fila 29. Fila número 30 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución por 6 veces. Fila número 30 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución por 6 veces, ¿sí? Entonces vamos a tejer 3 puntos bajos el primero, ¿sí? Hacemos el primer punto bajo, lo marcamos, ponemos un ganchito marcador en ese primer punto bajo de la fila número 30, hago 3 en total, 3 puntos bajos y una disminución, ¿sí? Entonces hago disminución, ahí está, 3 puntos bajos y disminución. ¿Sí? Vamos a hacerlo una vez más. Esta secuencia de 3 puntos bajos y una disminución lo repetimos alrededor en la fila número 30 y nos deben salir un total de 24 puntos bajos. O sea que ¿qué estamos haciendo? Estamos cerrando prácticamente lo que es el cuerpo. Estamos empezando a cerrar lo que es el cuerpo de nuestro cuerpo base de muñequita. 3 puntos bajos y disminución. Esta secuencia de 3 puntos bajos y disminución la repetimos y nos vemos al final. Bien, vamos llegando al final de la ronda número 30. Aquí estamos haciendo los últimos 3 puntos bajos. Y termino con disminución. Me quedan 2 puntos, entonces en esos 2 últimos puntos los tejo juntos. ¿Sí? Vamos a repetirlo. Recuerden, primer punto, pestaña delantera, segundo punto, pestaña delantera, los tomo y los trabajo juntos. Ahí está la disminución, listo, disminución. Entonces me quedan un total de 24 puntos. Ahora, ¿qué hago? Fila número 31. La fila número 31 son 2 puntos bajos y una disminución. Entonces hago primer punto. Déjenme yo acomodo este punto, esta última disminución para que me quede un poquito más ajustada. No me quede tan abierto el puntito. Ahí está la disminución. Ahora, fila número 31. 2 puntos bajos y una disminución. Entonces hacemos el primer punto bajo. Y ese puntito lo marco. Entonces hago 2 puntos bajos. Uno, donde está marcado es el primero. Y el que sigue, este es el segundo. Y hago disminución. Entonces, ¿cómo es disminución? Recuerden, tomando 2 puntos. Primer hebra la levanto. O disminución invisible sería tomando este punto y este punto. Pero solamente la pestaña que está mirando hacia acá, ¿sí? La que tenemos justo al frente de nosotros. Esas son las pestañas que vamos a utilizar para disminuir, solamente para disminuir.
Ahí está la disminución. Esta secuencia de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos y al final nos deben salir un total de 18 puntos bajos. Bien, aquí hice una pausa porque voy a rellenar, pero antes voy a reacomodar este tubito. Voy a poner un poquito más de fibra o una capa más de fibra, porque no quiero que el tubo quede tan escondido, sí quiero que quede más o menos larguito para poderle dar soporte a la cabeza. Entonces para ello voy a poner acá fibra, una capa se podría decir, como les digo, para que el tubo no quede tan escondido. ¿Sí? Una capa de fibra, voy rellenando para irle dando forma a nuestro muñeco, a nuestra base, cuerpo base. Sobre todo la parte frontal, ¿sí? Donde está esto, ahí es donde le voy a poner más fibra. Y ahora sí, vamos a ir colocando el tubito ya. Entonces ahí, a los lados le voy a ir colocando, a los lados, ¿sí? Le voy a ir colocando más fibra para que el tubo ya quede definitivamente ahí, en su posición y no se vaya a mover. Que quede bien firme y estable. Por este paso sí es muy importante tomarse el tiempo de hacerlo, de ir haciéndolo con paciencia, porque esto va a evitar que la cabeza baile o se mueva. Ese tubito es el soporte de la cabeza y vamos a ir trabajando alrededor de él, ¿sí? ¿Ves? Ahí lo voy colocando. ¿Ven cómo debe ir quedando? Mire, vamos a ir rellenando. ¿Ya? Ok, vamos a darle un poquito más de relleno. Esto se va haciendo por capas. Poco a poco vamos a ir rellenando lo suficiente, pero sin exagerar. No, los puntos se supone que no deben quedar estirados. Eso pasa. El relleno se ve por fuera cuando se rellena excesivamente. ¿Sí ven? Ahí va quedando. Ok, entonces vamos a seguir haciendo la fila número 31, donde estamos trabajando 2 puntos bajos y disminución por 6 veces. ¿Sí? Vamos a continuar con esta fila número 31 con 2 puntos bajos y disminución. Entonces sería 1, 2 puntos bajos, disminución. Y ya esto es ir cerrando el cuellito, digámoslo así, estamos formando el cuellito. En las 2 siguientes vueltas vamos a empezar a darle forma al cuellito. Ya, entonces así seguimos hasta el final. Vengo entonces con ustedes hasta terminar esta fila, la fila número 31. Ustedes cuentan los puntos y deben tener 18. Miren, aquí voy llegando entonces al final. Recuerden 2 puntos bajos. Y termino con disminución. ¿Cuántos puntos debo tener? 18. ¿Sí? 18. Ahí está, 18. Ok, ahí terminamos con la última disminución. Aquí, 18. Ok, con ayuda del gancho voy a empujar un poquito esta fibra para evitar que me estorbe, digámoslo así.
o se me enrede en los puntos. Entonces yo empujo un poquito y empezamos la fila número 32. En la fila número 32, vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 6 veces, ¿sí? Fila 32, entonces hacemos un punto bajo. Voy a ayudarme este lapicito para empujar un poco la fibra y voy a tejer un punto bajo y una disminución por 6 veces. Un punto bajo, ese punto como siempre lo debemos marcar con un ganchito, lo que usted tenga a la mano. Yo opté por usar este clip de papel, súper práctico, mira. Hago un punto bajo y una disminución. ¿Sí? Disminución. Ahí está la disminución. Otra vez, un punto bajo. Y a continuación, disminución. Recuerden que la disminución se trabaja sobre 2 puntos, pero tomando solamente la pestaña que está mirando hacia nosotros. Entonces levanto la primera pestaña, levanto la segunda pestaña del otro punto, 2 puntos seguidos, miren. 2 puntos seguidos. Y los trabajamos como si fueran uno solo. Y ahí está la disminución. Vuelvo y repito, un punto bajo. Voy a empujar un poquito más esta fibra. Hasta el final. Disminución sería punto bajo, disminución, y esta secuencia la repetimos, ¿sí? En todo el contorno. Punto bajo, punto bajo, disminución, entonces ya sabemos que al final repetimos todo al final y nos deben salir un total de 12 puntos bajos. Continuamos igual, un punto bajo, una disminución, punto bajo, disminución hasta el final. Llegamos al final de la ronda número 32 y era un punto bajo y una disminución. Les voy a mostrar cómo contar las cadenitas o los puntos. Entonces recuerden que cada punto es una cadena, así sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Con este vendría siendo el 12. Punto número 12. Ahí tenemos entonces la vuelta número 32 totalmente terminada y miren cómo va quedando el cuerpo. Ya entonces, ¿qué queda hacer? Empezar a formar el cuellito y la cabeza. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo video, ¿sí? Entonces, espero les haya gustado muchísimo esta clase. Recuerden que todos los tutoriales están disponibles en el canal para que ustedes sigan el paso a paso del cuerpo base hasta donde lo llevamos. Listo. Entonces, vuelvo y les menciono que en el próximo tutorial vamos a formar lo que es la cabeza, un video imperdible, porque vamos a enseñarles a hacer un truquito o un estilo de ojos diferente, ¿sí? Que quizás a usted le guste. Entonces, que usted pueda aprovechar para sus amigurumis y hacerlos, ¿sí? Para que los pueda personalizar. Entonces, cuídense mucho, bendiciones. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, compartas, regálame una manito arriba y nos vemos en un próximo video, en el próximo tutorial para empezar a formar la cabeza. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, gracias, éxitos para todos.